Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el espacio que tenemos determinado para el día de hoy. Está denominado Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Personas Jurídicas y Fideicomisos. Para eso tendremos el día de hoy como expositores a Natalia Ramírez y David Morales, ambos seniors de impuestos y legal de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas preguntas y al final de la presentación serán respondidas por nuestros expositores. Nada más recordarles que la próxima semana ya tenemos determinado el tema que vamos a compartir con ustedes, que será el próximo jueves a las 10 de la mañana. Nuevas disposiciones del manual de auditoría a empresas de zona franca. Para esto tendremos a doña Silvia González, socia de impuestos y legal, acompañada de Jaime Morales, gerente de comercio exterior, y Luis Villalobos, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Grant Thornton, Costa Rica. Ahí pueden encontrar este y todos los webinars que vamos a estar realizando, además trabajos especiales que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, al cual los instamos a suscribirse, y en las redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. También tenemos nuestro podcast Café Grant Thornton. Tenemos ya más de 23 episodios publicados sobre diversos temas de los cuales pueden ir a observar. Pero para iniciar la presentación del día de hoy, voy a darle los buenos días a David Morales, senior de impuestos y legal de Grant Thornton. Saludos, David. Muy buenos días, Steven, y buenos días a todo el público y a todos nuestros clientes que nos acompañan el día de hoy. Gracias, David. Ahora le vamos a dar los buenos días a Natalia Ramírez, senior de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Buenos días, Steven, y buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Esperamos que les sea mucho provecho este webinar, ya que pues mañana empezamos con la etapa de registro de transparencia de declaración ordinaria. Entonces, pues esperamos que les sea de mucho provecho el día de hoy. Gracias, Steven. Gracias, Natalia. Ahora le vamos a dar la palabra a David Morales para el inicio de la presentación del día de hoy. Adelante, David. Muchísimas gracias, Steven. Muchas gracias también a Natalia por acompañarnos. Y también muchas gracias a todas las personas, porque este fue un webinar que estamos replicando de uno que realizamos hace unos días. Y gracias a todos los buenos comentarios, a todas las dudas que no pudimos en su momento aclarar por temas de tiempo, pues estamos muy contentos y decidimos replicar el webinar. El tema de registro de transparencia, pues bueno, siempre me gusta hacer una introducción porque es un tema que ya se está haciendo costumbre y ya existe mayor visibilidad, pero que siempre es necesario repasar y refrescar varios conceptos y también comentarles principalmente desde nuestro día a día cómo cumplir con la declaración de transparencia y beneficiarios finales para no incurrir en sanciones. También es un tema que tiene se mueve bastante, hay muchas actualizaciones. De hecho, hace 2 días hay una nueva actualización que les queremos comentar en el webinar del día de hoy. Entonces es un tema que siempre está en constante cambio, y además antes de entrar en el tema, siempre es valioso entender por qué cada vez escuchamos más sobre registro de transparencia, sobre cumplimiento, sobre gobernanza, sobre gobierno corporativo y sobre todos estos términos que son importantes de redondear para poder entender lo que vamos a desarrollar. Todo esto precisamente pues enmarcado en un eje de transparencia, el cual ya casi es una tendencia, diría que inexorable, de buenas prácticas que recae sobre las administraciones públicas de todos los países y que influye directamente en los titulares, controladores o beneficiarios finales de las personas y de las estructuras jurídicas. Pues todo esto con miras a evitar los flagelos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y además como una herramienta relevante para la investigación de otros delitos como la evasión fiscal y la corrupción.
Si nosotros atamos cabos y si nos podemos saber cómo ha ido evolucionando los últimos 2, 3 años, hay una gran cantidad de nuevas aplicaciones dentro del sistema legal, dentro del andamiaje legal en diferentes aristas, pero todo con miras a una mayor transparencia. Por ejemplo, todos los que están familiarizados con el negocio de ventas de inmuebles, lo vemos con los nuevos requisitos que tiene su SUGEF para sujetos fiscalizados por artículo 15 bis, todos aquellos administradores de recursos de terceros, y hay una evolución tendiente al tema de transparencia, y el registro de transparencia pues simplemente es una arista más a todo una pieza más dentro de todo este rompecabezas. Así que tengamos esto presente, pues es una tendencia que va a seguir aumentando y sobre la cual debemos estar actualizados y sobre todo muy preparados. Vamos a dividir la presentación en 3 partes. En la primera vamos a hablar un poco de los aspectos macros que aplican al registro de transparencia en su totalidad, y en la segunda vamos a hablar sobre los aspectos específicos en personas jurídicas. En la tercera parte vamos a comentar sobre los aspectos aplicables a los fideicomisos, sobre los cuales nos han estado preguntando mucho recientemente. Como decíamos, los objetivos de la declaración son muy claros, con miras a una mayor transparencia posible, y principalmente podemos enlistar estos 4 que vemos en la diapositiva. El registro de la información que permita identificar a los beneficiarios finales, proporcionando la información de la totalidad de las participaciones del capital social, así como la identificación de las personas beneficiarias finales, ya sea por participación directa o indirecta. Ya Natalia luego nos va a ahondar en esto, pero básicamente son los que ejercen influencia sustantiva. El combate, como bien decía, de la legitimación de capitales, del financiamiento del terrorismo. Aquí también quiero ahondar un poco más, porque Costa Rica, en temas de evasión fiscal, de legitimación de capitales, pues ha adquirido una serie de compromisos en materia de anticorrupción con la OSDE y con el Grupo de Acción Financiera, y gracias al trabajo de las unidades de inteligencia financiera, las llamadas UIFs, adscritas al Instituto Costarricense de Drogas, pues se ha ido trabajando con un buen ritmo, y dentro de las evaluaciones que ha hecho la GAFI a estas unidades de inteligencia financiera y a las evaluaciones país, pues hemos salido bien parados, aunque siempre se puede mejorar, y en esa tendencia es en las que estamos. También otro de los objetivos es el intercambio de información de carácter fiscal y cumplir con los estándares internacionales. Como les digo, todo esto marcado dentro de un contexto internacional. Estos no son un esfuerzo aislado costarricense, sino que, bueno, hay países que se encuentran en diferentes contextos en materia de transparencia, de descentralización, de digitalización y de acceso a la información, pero se trabaja con miras a formar un registro unificado y con el fin de evitar pues daños reputacionales a lo interno del país, o ser incluido en una lista gris o una lista negra. Como antecedentes normativos tenemos, como les comentaba, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, el reglamento de registro de transparencia de beneficiarios finales y la resolución conjunta del caso general del registro de transparencia, que es donde sacamos las principales regulaciones y aspectos a cumplir. Aquí hablamos sobre sujetos obligados, y en esta filmina está el primer cambio con respecto a nuestra exposición pasada de hace unas semanas. Gracias a que con la nueva actualización que salió publicada en la Gaceta el día de antier, ahora los administradores de recursos formalmente tendrán que presentar la declaración de beneficiarios finales. En las semanas pasadas decíamos que principalmente existen 4 sujetos obligados con la normativa, unos que sí deben cumplir con la declaración nominal, es decir, acceder al sistema y presentar, las cuales son las personas jurídicas, los fideicomisos privados y ahora también los administradores de recursos de terceros. ¿Qué pasa con las organizaciones sin fines de lucro? Pues bueno, a las organizaciones sin fines de lucro les atañe toda la normativa, pero no tienen un procedimiento definido todavía para realizar la declaración. Por lo que todavía, y aquí quiero hacer un paréntesis en todavía, dado que sí se prevé una puesta a punto pronta en el sistema, todavía no están obligados a presentar la declaración directamente.
Sin embargo, como uno de los aspectos que dice que regula el capítulo 2 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, sí deben tener la información lista en caso de que sea requerida por la administración tributaria o por una de las unidades de inteligencia financiera. Pero en este es uno de los principales cambios que se introdujeron hace 2 días. Los administradores de recursos de terceros están obligados a presentar la declaración. O sea, se suman a las personas jurídicas y los fideicomisos privados. Destacar que la información deberá ser conservada en los registros de los obligados por un periodo también de 5 años. Y siempre recomendamos tener un file, un archivo. Vamos a ahondar en esa recomendación más adelante. Pero en caso de las ONGs, por ahora son las únicas que no tienen que cumplir con la declaración formal, pero que tienen el deber de conservar la información y recopilarla. Los sujetos obligados ya los hemos explorado, las personas jurídicas, toda la paleta y toda la variedad de sociedades que señala nuestro código de comercio, como las ven en la columna de la izquierda, y los administradores de recursos de terceros pues podrán hacer la declaración en cualquiera de estas figuras, porque casi siempre se presume que van a estar enmarcados dentro de alguna de estas figuras. Y también los fideicomisos extranjeros o privados, como lo hemos señalado. Como comentábamos anteriormente, ¿cuáles son los sujetos obligados a custodiar la información? Aquí hace 2 semanas teníamos 2 columnas, hoy es solo una. Por ahora solo las organizaciones sin fines de lucro. Como les comento, tienen que tener la información absolutamente custodiada, tienen que recopilarla, básicamente tienen que hacer una declaración casi que interna y tenerla disponible para las autoridades, para la administración tributaria o para cualquier autoridad que se le requiera. En los sujetos excluidos, pues bueno, están los fideicomisos públicos, las sociedades cuyas acciones cotizan en mercado organizado, sea nacional o extranjero, y los poderes de la República. Acá quiero, bueno, además de las entidades públicas y descentralizadas, autónomas, embajadas. Acá quiero hacer un paréntesis pequeño, porque hemos tenido varias consultas de bancos del Estado y entidades facilitadoras de crédito para vivienda especialmente sobre sus fideicomisos. Nos han preguntado en varias ocasiones si deben proceder o no con la declaración. Entonces tenemos que delimitar correctamente cuándo se considera que un fideicomiso es público. Por definición, el fideicomiso público va a ser aquel en el que el patrimonio fideicometido proviene de recursos públicos y que el fideicomitente es un organismo o ente estatal. Es decir, los recursos pueden ser del Estado o de empréstitos provenientes del exterior. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los 2 grandes tipos de fideicomisos públicos? Bueno, pues los fideicomisos de créditos para el desarrollo y los fideicomisos de concesión de obra pública. De acuerdo con la Contraloría General de la República, también existen 2 condiciones en las que se puede celebrar contratos de fideicomiso por parte de la administración pública. La primera condición consiste en contar con una ley especial que autorice al respectivo órgano público para ello, y el otro, pues que se base en la aplicación del artículo de la Ley de Contratación Administrativa como fundamento para la constitución de fideicomisos en aquellas situaciones particulares en donde la creación pues, justifique el tipo de actividad que se realiza para la contratación administrativa. Entonces, como señalé, existen 2 grandes tipos de fideicomisos públicos para que sean considerados públicos y no tengan que ser declarados: aquellos de crédito para el desarrollo o que estén marcados en el sistema nacional de financiamiento para la vivienda, y los de concesión de obra pública. Como requisitos técnicos para presentar la declaración, pues bueno, los que ya todos sabemos: tener un certificado válido de firma digital para personas físicas, ingresar a Central Directo del Banco Central de Costa Rica, al sitio de Central Directo, y contar con una dirección de correo pues precisamente bien registrada, a donde se pueda ser notificado todos los actos posteriores y todos los actos que se concatenen desde el registro de transparencia.
Muchas gracias, David. Y bueno, para ir ya entrando en materia de declaraciones propiamente, tal vez es importante recordar que en materia de registro de transparencia y beneficiarios finales tenemos 3 tipos de declaraciones, que son la declaración ordinaria, la extraordinaria y la correctiva, que podríamos decir que tiene 2 modalidades. En cuanto a la declaración ordinaria, tenemos 4 escenarios en los que pues, puede ser necesaria presentar esta declaración. El primer escenario es pues la declaración anual, que básicamente se tiene que presentar en el mes de abril de cada año. El plazo inicia el 1 de abril, o sea, mañana para este periodo, y finaliza el 30 de abril. Esa es la que todos conocemos, la que se tiene que presentar de forma anual, y es cierto que pues en los últimos periodos lo usual ha sido que la administración ha prorrogado el plazo para presentar la misma, pero mi recomendación es pues no atenernos a esto y presentar la declaración dentro del plazo del 1 y el 30 de abril, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo escenario, que es la primera declaración, y esta es una declaración que en muchos casos se omiten. A ver, si yo soy una persona jurídica que me constituyo o soy una estructura jurídica a la cual se le asigna una cédula jurídica, yo tengo un plazo de 20 días hábiles a partir de ese evento para presentar mi primera declaración. Entonces, por ejemplo, si yo me constituí, o soy una persona jurídica que se constituyó en el mes de octubre del 2021, pues yo tuve que haber presentado una declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a la constitución. ¿Qué pasa? Que muchas personas se esperan y dicen, bueno, me constituí en octubre, mi primera declaración la presentaré en abril del próximo año, y pues esto, en el caso de personas jurídicas, y para este periodo, no es lo correcto, sino lo que la ley de forma muy clara establece es que tengo que cumplir con este plazo de 20 días hábiles para mi primera declaración. Aquí tenemos pues una particularidad, que es las personas jurídicas o las estructuras jurídicas que se constituyen en el mes de abril, porque en este caso, pues puedo elegir el plazo que me sea más favorecedor, ya sea los 20 días hábiles o bien, pues el mes de abril como tal, y obviamente esto va a depender de pues el momento en el que tuve la cédula jurídica, ¿verdad? Pero ahí está esa particularidad respecto a las personas jurídicas que se les asigna la cédula jurídica en este mes. Tenemos otros 2 escenarios que le aplican específicamente y únicamente a las personas jurídicas, no nos aplica para caso de fideicomisos, y el primero de ellos es la transformación de una sociedad de un tipo societario a otro, de una especie a otra especie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sociedad anónima que transformé en una sociedad de responsabilidad limitada, yo voy a tener 20 días hábiles a partir de la inscripción de la transformación en el Registro Nacional para presentar una declaración. ¿Por qué? Porque en realidad se está constituyendo una nueva persona jurídica. Entonces, pues tengo que cumplir con este mismo plazo de primera declaración. Lo mismo sucede en la fusión por integración, que es cuando tengo una fusión de 2 o más sociedades o personas jurídicas en la cual no prevalece ninguna de las personas jurídicas involucradas, sino que lo que pasa es que de ellos resulta una nueva persona jurídica. Entonces, aquí igual, al tener una nueva persona jurídica, pues tengo que presentar una declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes a la inscripción de la fusión y consecuentemente a la creación de esta nueva persona jurídica. Hay algunas particularidades respecto a la declaración ordinaria que me gustaría pues comentarles. La primera de ellas es relativamente nueva, por lo menos digamos que es la primera vez que nos debió haber aplicado, porque es una reforma que se dio en noviembre del 2021, y básicamente lo que establecía es que si yo soy una persona jurídica, me constituí, me transformé o me fusioné por medio de integración, o soy un fideicomiso al cual se me asignó cédula jurídica en los meses de enero, febrero o marzo, tengo la posibilidad, o más bien tengo la obligación de presentar la declaración dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a, pues ya sea la asignación de cédula, bueno, a la asignación de cédula en general, que es lo que pasa también cuando se constituye la sociedad,
Y ahí lo que sucede es que ya no voy a estar obligada a presentar la declaración de abril. O sea, si a mí me asignaron mi cédula jurídica en febrero, tengo que presentar la declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes y ya no voy a tener que presentar la declaración en el mes de abril, sino que la próxima declaración ordinaria que tendría que presentar es la del abril del siguiente periodo. Esto porque esta declaración que presente en enero, febrero o marzo se va a tomar como la declaración del periodo. Otro tema que quería comentarles es respecto a el tema de que cuando yo presento la declaración se da por agotado el plazo de presentación. Aquí me gusta hacer esta observación porque es algo que podría parecer obvio. Sin embargo, es una diferencia que tenemos a lo que vivimos, digamos, en la primera declaración que se presentó en 2019, que es que pues cuando yo presento, digamos, yo tengo del 1 de abril hasta el 30 de abril. Si yo opté por presentar mi declaración, qué sé yo, el 4 de abril, pues ese día se va a tener por agotado el plazo de presentación, aunque la ley establezca un plazo del 1 al 30 de abril. Esto es importante porque no sé si recuerdan que pues en la primera declaración que se presentó, mientras el plazo estaba abierto, por así decirlo, el sistema permitía que uno presentara declaraciones y las desechara para sustituirlas con una nueva. Esto no se puede hacer ya. O sea, si yo presento mi declaración ordinaria dentro del plazo ordinario del mes de abril, pues entonces, a partir de esa fecha específica en la que yo presente, se va por agotado el plazo y de ahí únicamente la voy a poder modificar mediante una declaración extraordinaria en caso de que tenga una variación o mediante una declaración correctiva en caso de que tenga algún error. Y por último, es tener pues en consideración nada más que si, por ejemplo, yo tengo una sociedad que tiene un plazo, una declaración pendiente, por ejemplo, que no presentó la declaración el año pasado y ahora quiero presentar la declaración, pues tengo que tener claridad que el sistema no me va a permitir llegar y decir, bueno, voy a presentar 2022, sino que el sistema me va a exigir que presente primero la declaración pendiente del 2021 y ya posteriormente pues voy a poder presentar la declaración del periodo actual. Pero siempre se tienen que presentar en orden cronológico consecutivo y lo tengo que hacer pues en orden, ¿verdad? La siguiente declaración sería la declaración extraordinaria. Aquí tenemos uno de los cambiecitos que tuvimos también con la reforma que salió publicada estos días y básicamente las primeras dos son escenarios bajo los cuales ya se sabía que se tenía que presentar declaración extraordinaria y el tercer escenario es tal vez el nuevo, es algo que tal vez se podía intuir del primer inciso que se tenía que hacer, pero bueno, ya lo indicaron de forma expresa y le afecta específicamente a los fideicomisos. Pero bueno, vamos a ir en orden. La primera razón por la que yo tengo que presentar una declaración extraordinaria es si dentro de los socios de mi persona jurídica, alguno de los socios llega o supera el 15% del tipo respectivo, es decir, de capital común o de capital preferente. Entonces, si alguna persona iguala o supera este umbral con la variación que se da, yo tengo que presentar una declaración extraordinaria dentro de los 15 días hábiles posteriores a la anotación en el libro de registro de socios. Y acá tenemos casi que dos escenarios, digamos, porque también tengo que presentar declaración extraordinaria cuando tengo una variación en los beneficiarios finales por otros medios. Entonces, pues igual aquí, digamos, si era alguien que tenía control por estatutos y modifiqué a esa persona y yo la había declarado como beneficiario por otro medio, pues tengo 15 días hábiles igual a partir de que se da la inscripción en el registro para hacer esa modificación. El segundo escenario en el cual yo tengo que presentar una declaración extraordinaria es cuando se da una fusión por absorción. A diferencia de la fusión que veíamos anteriormente, en la fusión por absorción tenemos la particularidad de que en las sociedades que participan en la fusión, pues sí prevalece una de ellas. O sea, hay una sociedad que ya existía, que va a seguir existiendo y que absorbió a las demás, pero no resulta una nueva persona jurídica y es por eso que en este caso se debe presentar extraordinaria. Eso sí, si esta persona jurídica que prevalece ya presentó su primera declaración, ¿verdad?
Y en este caso, al igual que en el caso anterior, lo que cuento son 15 días hábiles a partir de la inscripción en el registro de la fusión. Y por último, tenemos aquí lo nuevo y que tal vez puede alarmar un poquito a los fiduciarios porque ya está de forma expresa, y es que tengo que presentar una declaración extraordinaria dentro de los 15 días hábiles cuando se den variaciones en las partes de fideicomisos. Entonces, el tema aquí es que pues muchas veces los fideicomisos forman parte de alguna transacción donde el fideicomiso es accesorio. Por ejemplo, sucede con los fideicomisos de garantía, que casi que diría que tal vez son los más comunes, y el proceso incluso de firmas del fideicomiso pues no se da un solo acto, sino que primero firma el fideicomitente, después el representante legal del fiduciario, después el representante legal del fideicomisario. Y bueno, lo cierto es que no son tan atípicas los cambios de partes en un fideicomiso. Es pues regular que se dé un cambio del fiduciario o que se dé un cambio de fideicomitentes por cesión de derechos. Entonces, por ahí es algo muy importante para que los fiduciarios lo tengan en cuenta y que estén alertas para no presentar declaraciones extemporáneas. Pasamos entonces al último tipo de declaración, que es la declaración correctiva, que aquí es donde les decía que teníamos pues dos modalidades. La primera de ellas a solicitud de parte, que básicamente eso es cuando yo, persona física, estoy investigando y me doy cuenta mediante el sistema de consulta pública que pues se reportó algo más y que me concierne, algo mal, perdón, y que me concierne. Entonces, aquí tengo dos instancias a las cuales acudir y pues debería acudir en el orden que les voy a decir. La primera instancia es acudir al representante legal por medio de un escrito explicando pues que que se considera que hay un error en la presentación de la declaración y que se solicita consecuentemente que se presente una declaración correctiva subsanando este error. Aquí podrían pasar dos cosas. Si el representante legal o el responsable de presentar la declaración está de acuerdo, dice, sí, mira, es un error, efectivamente tenemos que rectificarlo, lo que tiene que hacer es ingresar al sistema central directo, presentar una declaración correctiva y adjuntar un escrito firmado tanto por la parte que solicitó el cambio como por él mismo, explicando por qué se está dando esta corrección, cuál fue el error y por qué y cómo se está subsanando. ¿Qué pasa en el caso que también podría pasar que el responsable, el representante legal, no considera que procede a hacer este cambio o esta corrección o no quiere por alguna razón? Pues en ese caso puedo acudir a vía judicial, específicamente a contencioso administrativo, para solicitarle al juez que por favor obligue al responsable de presentar la declaración a presentarle una declaración correctiva. En este caso, pues a diferencia de la anterior, no se respaldaría la declaración correctiva con un escrito firmado por las partes, sino con la propia resolución judicial donde se obliga pues a presentarla. Aquí hay algo que es importante tanto para declaraciones extraordinarias como para declaraciones correctivas, y es que pues siempre que yo presente alguna de estas dos declaraciones, se le va a alertar a la Dirección General de Tributación y al ICD. No es que se le va a decir cuál es el contenido de esa variación, pero sí se le va a indicar que hubo una variación. Y la siguiente modalidad, igual dentro del ámbito de la declaración correctiva, que tal vez es lo más común, es cuando yo, obligado a presentar la declaración, pues me di cuenta que cometí un error. ¿Qué pasa en esos casos? Pues esto es un poquito rígido, pero sí tenemos chance para subsanar este tema. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Tengo un plazo de un mes calendario a partir de la fecha en la que presenté la declaración para presentar la declaración correctiva. Cuando presente esta declaración, tengo que adjuntar una nota firmada por el representante legal explicando por qué se está dando la enmienda, cuál fue el error y por qué se está dando la enmienda. Y además tengo que tener en cuenta algo adicional, que es que tengo un máximo de 2 declaraciones correctivas por periodo para presentar. Entonces, una respecto a la declaración ordinaria, lo cual tiene sentido porque lo usual es que se presente una única declaración ordinaria al año, y una correctiva también para la declaración extraordinaria, lo cual es
llama la atención porque si bien declaración ordinaria en principio solo hay una, declaraciones extraordinarias puede haber un sinfín. O sea, yo puedo hacer 20 declaraciones extraordinarias en un mismo periodo si es necesario, pero tengo que tener en cuenta que en este momento tengo un máximo de 2 declaraciones correctivas al año por ley. Sobre los deberes del responsable, bueno, los responsables de cada uno de los sujetos obligados al suministro de información, a grandes rasgos tienen dos labores primarias. La primera es el deber de debida diligencia y la segunda es el deber de custodia. ¿En qué consisten ambos? Bueno, pues el deber de debida diligencia aduce al cuidado que deben de tener los responsables de verificar y validar que toda la información y todos los datos que se declaren, es decir, esté encargado, sean fidedignos. Tiene que velar porque todo lo que se está declarando sea correcto y sea verdadero. Es el responsable de realizar todas las acciones necesarias para conocer la estructura de titularidad de la cadena de estructuras jurídicas y asimismo determinar que se pueda llegar hasta los beneficiarios finales por más compleja que sea la estructura. Y este deber no debe entenderse como poca cosa, ya que entendemos que hay estructuras jurídicas muy complejas en donde ha sido necesario por algún cliente suministrar por qué no pudo llegar hasta la estructura, hasta la persona final, hasta el beneficiario final. Y en muchos casos nos ha tocado asesorar a clientes que los hemos podido salvar justamente porque ellos mismos son los que han hecho el trabajo bastante cuidadoso y tienen documentado por qué no se pudo llegar hasta el beneficiario final. Sobre el deber de custodia, ¿qué tenemos que decir? Pues bueno, gracias a las potestades de control y de fiscalización que comentamos que tienen las UIFs, las unidades de inteligencia financiera y la Dirección General de Tributación, pues la información debe ser conservada y custodiada por un periodo de 5 años. Importante también señalar que la información debe ser resguardada por el mismo periodo cuando se dé el cierre, la disolución, la extinción, la transformación o cualquier otra acción modificativa, incluyendo la fusión o el cambio de nombre de la persona jurídica. Entonces tenemos que tener en claro que tenemos que tener la información resguardada por un periodo de 5 años. Sobre las notificaciones, siempre nos gusta dar un tip que ha salvado también a muchos de nuestros clientes. Incluso aquellos que por una u otra razón no han cumplido en tiempo con la declaración, lógicamente para cualquier efecto tenemos que tener un correo registrado y para cualquier comunicación, pero este se puede registrar sin realizar la declaración. Es decir, el registro de notificaciones y la declaración son gestiones que se pueden realizar por vías separadas. Entonces siempre recomendamos, en caso de que nos estén viendo y no tengan un correo registrado, que procedan inmediatamente a completar la dirección de correo debida para que se les pueda comunicar todo oportunamente y no se pierdan ningún tipo de notificación. No es necesario realizar la declaración para poder fijar el correo de notificaciones. Sobre las sanciones, pues bueno, existen dos tipos de sanciones, una sanción registral, sanciones de tipo registral y sanciones de tipo pecuniario. La multa pecuniaria es proporcional al 2% de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior al periodo en el que se produjo la infracción, siendo el mínimo 3 salarios base y máximo 100 salarios base. Entonces, si hacemos cuentas, el mínimo equivale como a los 3 salarios base, es decir, la sanción mínima equivale a 1.386.000 y el máximo supera los 46 millones de colones. En cuanto a las sanciones registrales, bueno, pues el registro no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, no podrá inscribir documentos a favor de los sujetos obligados, que en este caso sean incumplientes. Y también hay una sanción que me gusta llamarla como sanción indirecta, porque y aquí también hay que apercibir a los notarios públicos, hay que hacerlos entrar en conciencia y en razón para que estén muy atentos, porque el notario público no puede emitir documentos en favor de los sujetos obligados
en caso de que se encuentren en la lista de incumplientes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, pues básicamente quedan totalmente inmovilizados registralmente bajo estas sanciones si son incumplientes del registro de transparencia. El tema de los responsables en personas jurídicas, aquí entramos ya a la parte de personas jurídicas, es uno de los temas que se cambió respecto a una resolución conjunta a la que actualmente nos rige. Porque en la primera resolución conjunta se decía que los responsables iban a ser los que ocuparan los cargos principales dentro de los órganos de administración, es decir, el presidente en las sociedades anónimas y el gerente en la sociedad de responsabilidad limitada. Ya este concepto satisfactoriamente se superó y ahora se aplica correctamente. Ahora el responsable es quien tenga la representación extrajudicial de la sociedad. Ustedes dirán, ¿qué pasa si tiene dos personas la sociedad de representantes o deben ejercerla conjuntamente o solo pueden actuar conjuntamente? Pues debe firmarse una autorización en donde se señale la anuencia de los demás representantes para que la persona seleccionada sea la que suba la información, especialmente porque el declarante debe consignar esto a una declaración jurada que se llena al momento de subir la información. En el caso que se opte por realizar la declaración mediante un apoderado, pues este debe tener las facultades suficientes para realizar el acto, y en caso de que se designe a un apoderado especial, el poder deberá realizarse una escritura pública, la cual lógicamente deberá acreditarse mediante un notario, quien deberá subir el testimonio de la escritura a la plataforma, haciendo uso también de su firma digital con los datos identificativos del declarante, del apoderado y de la sociedad. ¿Qué pasa si el representante o la persona que va a realizar la declaración es extranjero? Bueno, si el representante legal o quien al menos tenga la representación extrajudicial de la persona jurídica no dispone de un documento de identidad, DIMEX, DIDI, y por tal razón no puede obtener una firma digital en Costa Rica, pues puede suministrar la información al registro a través de otra persona que sí cuente con la firma digital. Entonces volvemos a caer un poco en el tema del poder. Para lo cual deberá acudir ante un notario público para que sea el notario que verifique que esta persona cuenta con las facultades suficientes para hacer la declaración, para que otorgue el poder especial y en todos los casos el notario debe ingresar a la plataforma central directo y subir la gestión a favor de la persona apoderada. Posterior a esta gestión, el notario pues ya el apoderado podrá ingresar y efectuar la declaración en nombre de la persona jurídica. Y en caso, bueno, pues que se encuentre en el extranjero, la persona deberá acudir ante el cónsul para realizar el trámite que describimos. Bueno, información a suministrar. Aquí realmente estamos igual desde el 2019. No hay nada nuevo en cuanto a la información que debemos suministrar. Además, tenemos ahora la gran ventaja o la gran ayuda de que podemos precargar la información en el sistema. Entonces, pues, si bien debemos estar seguros de que la información está actualizada, no el tema de la información, de subir información ya no resulta el dolor de cabeza que resultó en el 2019. Y bueno, básicamente vamos a ir repasando, pero es exactamente la misma información que teníamos que presentar ya desde el principio. En cuanto a la primera columna, que es la identificación del obligado, pues tenemos que dar el número de identificación, la denominación social, el nombre comercial, la fecha de constitución y el país de constitución. Estas 5 cosas que les acabo de indicar, en realidad ni siquiera las tengo que digitar yo, porque es información que el mismo sistema pues jala del registro nacional. Entonces, incluso si, por ejemplo, pues tuve un cambio de denominación o inscribí un nombre comercial que antes no tenía, el sistema se va a actualizar solo pues para la siguiente declaración. También tenemos el teléfono, el correo electrónico y la dirección, que eso sí, pues es importante que verifiquemos que la información de contacto se mantiene vigente y son las 3 cosas que nos exige el sistema
para poder continuar llegando al formulario. Y tal vez aquí sí me gustaría detenerme un segundo en lo que se refiere a la actividad económica principal. Nuestra recomendación es siempre que estoy presentando la declaración, aunque esté precargando pues la información, siempre tener el cuidado de ingresar a la TV, al perfil de la persona jurídica específica, para revisar el registro único tributario y verificar cuál es la actividad exacta que tiene registrada. ¿Esto por qué? Pues para que no haya diferencias entre lo que estoy declarando aquí y lo que tengo reportado ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No vaya a ser que tengo en Hacienda registrada supuestamente una sociedad inactiva y pues cuando completo la declaración de registro de transparencia de beneficiarios finales le pongo una actividad. Entonces, siempre es muy importante que haya coherencia en este punto, por lo que nuestra recomendación ahí es entonces ingresar a la TV siempre, confirmar cuál es la actividad que está pues registrada. De hecho, si ustedes ponen atención, son exactamente las mismas actividades que salen en Hacienda, digamos, son las mismas actividades que nos salen aquí. Entonces, siempre vamos a encontrar cuál es exactamente pues la actividad que tengo que indicar. La segunda columna y la segunda sección del formulario de hecho es lo que se refiere al capital social, específicamente a la composición del capital social. Aquí vamos a tener que indicar cuál es el tipo de participación, cuál es la moneda, cuál es la cantidad total de acciones o de cuotas, cuál es la cantidad distribuida, cuáles acciones y cuántas acciones tengo en tesorería, en cartera, si es que las tengo. Además, tengo que incluir cuál es el valor nominal unitario por cuota o por acción. Y pues solito el sistema me calcula cuál es mi capital social. Aquí mi recomendación también es siempre tener una certificación literal en mano, el libro de registro de socios actualizado de la persona jurídica, para verificar que todo me calce, lo que está en el registro, lo que tengo en los registros privados de la empresa y lo que estoy declarando. No saben la cantidad de veces que nos hemos encontrado con inconsistencias, entonces pues a cualquiera les puede pasar. A veces es simplemente que tengo idea de que hicimos un cambio, pero siempre tengo que tener actualizado el libro de registro de socios, los certificados de acciones y pues verificar que no haya ningún error en registro. A veces el registro comete errores cuando inscribe un aumento de capital social y invierte las cuotas y la cantidad de acciones, el valor y la cantidad de cuotas, son cosas que pasan. Entonces es importante que siempre estemos revisando eso de forma tal de que no esté pues declarando algo distinto a lo que tengo registrado tanto en registros internos como en el registro nacional. La información que tal vez es un poquito más pesada es la que respecta a los participantes, o sea, a los socios de las personas jurídicas. Y aquí tenemos básicamente diferentes tipos. Los más usuales son personas físicas nacionales, personas jurídicas nacionales. Podemos tener también personas físicas extranjeras, personas jurídicas extranjeras. Podemos tener incluso fideicomisos como propietarios de las acciones. Entonces, aquí básicamente la información que tengo que declarar de cada uno de estos pues es variable según el tipo de socio que yo tengo. En términos generales, si lo que tengo es persona física, voy a tener que dar el número de identificación. Si es persona nacional, pues el número de cédula. Si es extranjera, puedo indicar el pasaporte o algún otro tipo de número de identificación. Voy a tener que indicar el nombre completo. Voy a tener que indicar los datos de contacto, teléfono, dirección y correo electrónico. Y aquí es importante también que mucha de la información, cuando tenemos una persona física nacional, pues no la va a jalar del sistema del registro civil. Entonces también por ahí podemos verificar que la información sea correcta, pero ahí tenemos esa ayuda que nos da el sistema. En cuanto a la persona física extranjera, sí recomiendo siempre tener copia del pasaporte dentro del file que nos hablaba David al principio, el archivo que se tiene que tener, porque hay mucha información que se tiene que incluir que está en el propio pasaporte. Se tiene que incluir el lugar de nacimiento,
la fecha de expiración, de vencimiento del pasaporte. Entonces, son tal vez datos que no nos pide, no se nos pide cuando la persona física es nacional, pero sí tenemos que tener cuando la persona física es extranjera, y es importante tener como respaldo siempre pues la copia del pasaporte donde viene esta información usualmente. Además, en el caso de las personas jurídicas nacionales, es relativamente sencillo porque en ese caso pues tengo que indicar la cédula jurídica de la persona jurídica nacional que es accionista, me va a jalar esa información del sistema y del registro nacional, y pues voy a tener que completar datos de contacto y demás, pero no tengo que hacer un trabajo demasiado pesado. ¿Por qué? Porque esta persona jurídica, al ser nacional, también está obligada a presentar su propia declaración. Entonces, así ellos se garantizan que uno, o sea, que todas la cadena se va a ir formando porque van a tener que presentarse las respectivas declaraciones. ¿Qué pasa? Si soy una persona jurídica que tiene un accionista, que es una persona jurídica extranjera que tiene más del igual o más al 15% de participación en el capital social de la empresa, ahí sí, ese es el trabajo más duro, porque tengo que armar toda la cadena, tengo que ir haciendo prácticamente declaraciones de cada una de las personas jurídicas que están en la cadena hasta llegar a la última persona, a la persona física, al beneficiario final como tal. Entonces ese es un trabajo que puede ser pues muy complicado, a veces hay estructuras muy complejas o con muchísimos accionistas, pero en el caso cuando tengo esa particularidad de persona jurídica extranjera con participación sustantiva, tengo que tener en cuenta que sí o sí voy a tener que presentar esa declaración en esos términos. Y acá también decir que aunque las personas jurídicas nacionales es sencillo cuando las tengo como socios porque no tengo que dar demasiada información, sí es importante recordar que tengo que asegurarme que todas las personas jurídicas que tengo en mi cadena cumplan, porque de lo contrario, todas las personas, si yo declaré como socia a una sociedad que no presentó su declaración del registro de transparencia, yo me voy a considerar incumplidora también de mis obligaciones. Todas las personas jurídicas que formen parte de la cadena tienen que cumplir. Tenemos aquí también el caso de los beneficiarios finales por otro tipo de control, que esto sí o sí va a ser una persona física. Vamos a tener que presentar toda la información que les acabo de comentar en el caso de los socios, la misma información, aquí con la particularidad que ya no voy a tener que decir cuántas acciones tiene esa persona, desde cuándo las tiene, sino que voy a tener que indicar qué tipo de control tiene. Acá, básicamente, tenemos varias opciones. Puede ser que sea una persona que tenga control por estatutos, por ser un administrador o directivo principal, que tiene derecho a designar o cesar a la mayoría de órganos de administración de la persona jurídica, y pues podría también haber otro tipo de control, y ahí se nos permite pues indicar cuál es este otro tipo de control, además de la fecha en la que inició. Lo mismo, información de persona física que ya hemos comentado se tiene que declarar respecto al representante legal o el apoderado que está presentando la declaración. Aquí, además, en cuanto a personas jurídicas, perdón, tenemos una forma de determinar beneficiarios finales que se basa es lo que se conoce como la prueba en cascada que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, y básicamente consiste de 3 pruebas no alternativas en las que, pues, si no cumplo con un requisito, paso a la siguiente prueba a ver si sí estoy ahí, o si pues tengo que llegar a la última y tercera prueba para ver cómo voy a determinar mi beneficiario final. Entonces, la primera prueba de estas que les comento es pues ver si hay alguna persona física dentro de la declaración de participaciones que se está haciendo que ostenta una participación sustantiva, o sea, en nuestro caso, en nuestra normativa, 15% o más de ese 15%. Si no tengo esa condición, si nadie tiene 15%, una persona física no tiene 15%, pues tengo que pasar a la segunda prueba. ¿Cuál es esa segunda prueba? Tengo que ver si hay alguna persona que tenga participación sustantiva, control por otro medio, que era lo que conversábamos ahora. ¿Cuáles pueden ser estos otros medios? Por
que se les otorga un control, algún tipo de control vía estatutos, porque tienen derecho a designar o a cesar órganos de la administración. Si no estoy ahí, paso a la tercera prueba, que es básicamente que se va a considerar beneficiario final a la persona que ostente un cargo de directivo o de administrador principal de la persona jurídica. Entonces, esas serían la prueba en cascada, las tres pruebas que tengo que ir haciendo para presentar la declaración, y es por esta razón también que ustedes ven que cuando yo declaro una persona física que tiene participación sustantiva en el formulario del registro de transparencia, pues el sistema ya no me obliga a completar la sección 5, que es la de beneficiarios por otros medios, porque ya él se da por satisfecho, ya el sistema se da por satisfecho porque sabe que tiene una persona física con participación sustantiva detectada. Entonces, por esto es que, a diferencia, si yo declaro que tengo una holding, sea extranjera o sea nacional, pues ahí sí tengo que obligatoriamente completar la sección 5 del formulario para poder continuar y presentar la declaración. En cuanto a las personas jurídicas extranjeras, no me voy a detener demasiado aquí porque me parece que ya lo vimos, pero tal vez me gustaría sí comentarles que existe la posibilidad, porque existe la posibilidad de que no pueda declararse el 100% de la composición del capital social de alguna de estas personas jurídicas extranjeras. Hay en algunos casos que por más que se tenga la intención y pues el representante legal o el responsable de presentar la declaración tenga toda la disposición y debida diligencia para intentar obtener la información, pues no se puede lograr tener acceso a esta información, ya sea porque casa matriz no está dispuesta a dar la información o porque por la jurisdicción específica no hay forma de llegarle a esa información. Entonces, en estos casos, pues se puede presentar una declaración, el mismo sistema permite presentar una declaración, se marca una opción que dice imposibilidad de declarar el 100% del capital social, me permite justificar con documentación de respaldo por qué no está siendo posible. Aquí básicamente el reglamento nos da unas causas que deberían ser las por las cuales yo estoy autorizado a presentar una declaración pues en esos términos, y es que en el país específico donde es esa persona jurídica haya también un registro equivalente al registro de transparencia y beneficiarios finales y se determine que no se puede identificar esta información. Otra posibilidad que cada vez pues va en disminución este tipo de acciones, pero es cuando se puede probar mediante documentos constitutivos o reformas en información corporativa que esa persona jurídica tiene acciones al portador. Esa es otra razón por la que puedo declarar ahí de forma tranquila. Y la otra es pues cualquier documento emitido por alguna autoridad o persona con fe pública que establezca, digamos, que no se puede pues llegar a determinar quién es el beneficiario final de una persona específica. Aquí nada más importante que el reglamento sí menciona que respecto a esta documentación específica de respaldo, si viene del extranjero, que es lo normal, tiene que venir apostillada y la vigencia va a ser de 60 días. Entonces aquí tengo que tener el cuidado de cada año estar solicitando esta información. ¿Por qué? Porque la precarga de información al sistema me autoriza no tener que estar modificando los archivos que había subido inicialmente, pero sí se establece de forma expresa que si me hacen un requerimiento de información, yo tengo que tener esa información actualizada. Antes de ver lo que respecta a las personas jurídicas que cotizan, nada más hacer una anotación al pie de página en lo que estaba diciendo Nati sobre las personas jurídicas extranjeras. Con la modificación que se dio hace 2 días, ahora decir expresamente, ahora sí se dice expresamente, antes estaba un poco como tácitamente, que aquellas personas jurídicas que tengan solamente asignación de cédula jurídica deben realizar el registro, la declaración. Entonces, para tenerlo claro, aquellas que tengan asignación de cédula jurídica por motivo que sea, se inscribió un poder, querían sacar algún trámite, querían participar en alguna licitación, ahora tienen la obligación y ya se dice expresamente con la modificación de hace 2 días, entonces para que lo tengamos en cuenta.
Sobre las sociedades que coticen en bolsa, sea nacional o internacional, pues lógicamente por la naturaleza dinámica de las participaciones no van a tener que realizar la declaración. ¿Qué se hace en estos casos? ¿O qué deben presentar estas sociedades en estos casos? Bueno, primeramente se realiza un contrachequeo con las bases de datos de su jefe en caso de que cotice nacionalmente y ya para efectos internos pues se debe aportar documentación probatoria suficiente que respalde la condición de cotizar en un mercado de valores organizado, el país de origen, la cantidad de participaciones, el tipo de moneda, la fecha de inscripción y la documentación probatoria, pues evidentemente, lógicamente, tiene que estar emitida por la autoridad competente y debe ser presentada debidamente postillada con o con una certificación consular cuando corresponda. Sobre el tema de información incompleta, acá volvemos a retomar un poco lo que había estado hablando Natalia y lo que yo toqué en su momento. Aquí hacemos hincapié otra vez en el deber de diligencia y la importancia de que los responsables de recolectar la información cumplan cabalmente con sus funciones. En caso de que no se logre determinar alguna porción de información a suministrar, de acuerdo a lo que nos señaló Natalia, pues debe prepararse una declaración jurada en donde se indique puntualmente en los datos que se conocen o que se desconocen del participante del beneficiario final. Y debe señalarse que se realizaron todas las gestiones humanamente posibles para tratar de completar la declaración, eh, lo cual es el componente más importante para poder salir airoso en caso de un requerimiento de información cuando haya alguna parte que esté incompleta. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que están dentro de alguna estructura jurídica muy compleja, en donde hay muchos socios, en donde son sociedades muy viejas, en donde muchas veces nos hemos encontrado con que el paradero de socios afuera del país se desconoce, a que se curen en salud, y es que la normativa permite que las personas jurídicas que tengan información incompleta pueden, o yo diría que más bien deben, realizar al menos una publicación anual en algún diario de circulación nacional para convocar a los socios a actualizar sus datos. Y esto se puede adjuntar dentro de la declaración como un dato probatorio. Entonces acá vemos que las gestiones de debida diligencia no se pueden limitar a subir la declaración, a decir la llenamos como pudimos, porque evidentemente en ese caso estaríamos en incumplimiento, dado que la información debe estar debidamente completa siempre y en caso tener una justificación razonable y suficiente. Aquí nada más para complementar un poco lo que decía David, que es completamente correcto, y es un tema a nivel de sistema, es que es curioso porque en caso de que me falte información de socios, personas jurídicas, perfectamente puedo hacer efectivo pues este tema de no presentar la información completa, pero cuando se trata de personas físicas, si no tengo la información completa, el formulario de todas formas no me deja avanzar. Entonces, pues eso es algo importante a tomar en cuenta, a ver si se va a actualizar el sistema ya para a partir de mañana y nos va a permitir utilizar este artículo de información incompleta o no. Y bueno, ya habiendo visto las particularidades de las personas jurídicas, vamos a pasar a las particularidades de los fideicomisos. Esto en realidad debería pues ser rápido. Aquí nada más reiterar lo que nos comentaba David al principio de la presentación, que los obligados de presentar esta declaración son los fideicomisos privados nacionales o extranjeros. Aquí hay algo que es interesante y es que la primera versión de la resolución que ya incluía los fideicomisos es la primera versión, por así decirlo, del artículo 21 que establecía ya por primera vez la obligación de los fideicomisos de presentar declaración, establecía que los fideicomisos que tenían que presentar la declaración eran los fideicomisos privados nacionales o extranjeros que realizaran actividades en el país. ¿Qué pasó? Esto causó confusión, o más bien los fideicomisos nacionales, privados nacionales, que no tenían actividad como tal, o sea, que no tenían una actividad lucrativa de forma directa como tal, como estructura jurídica, pues dijeron, yo no tengo por qué presentar esta declaración. Entonces, se procede a hacer una reforma de
del artículo 21 que establece quiénes son los obligados en cuanto a fideicomisos, y se quitó esa frasecita que decía que realicen actividades en el país. ¿Qué pasó? Pues nos dejó clarísimo que los fideicomisos privados nacionales, independientemente de que realizaran actividades o no, tenían que presentar la declaración. Incluso hubo pues respuestas a consulta 119 que establecían que efectivamente todos los fideicomisos tenían que presentar esta declaración, pero nos dejó un poquito abierto el tema de los fideicomisos extranjeros, que tal vez es el que suele causar más confusión. Pero bueno, ya tenemos una respuesta de Hacienda a una consulta 119 en el mes de enero de este año, que establece que, pues, en lo que respecta a fideicomisos extranjeros, privados extranjeros, tienen que presentarse solo la declaración, por supuesto, si realizan actividades en el país. Aquí, al igual que personas jurídicas, ingreso central directo, y vamos a ver algunos temas porque si en caso de fideicomisos tenemos que hacer un par de cositas antes de poder presentar la declaración. Lo primero es que, al igual que en el caso de personas jurídicas, podemos autorizar a una tercera persona que no sea el representante legal, tal vez omití decir que el responsable de presentar la declaración en el caso de los fideicomisos es el fiduciario. En caso de que el fiduciario sea una persona jurídica, pues el obligado va a ser el representante legal de esta persona jurídica, y se permite nombrar o autorizar a una persona con firma digital para que sea quien presenta la declaración. Al igual que en el otro caso, pues el notario lo va a tener, un notario lo va a tener que autorizar a nivel de sistema. Ok, ¿cuál es la primera tarea que tengo como fiduciario? Una vez que se suscribe un fideicomiso, tengo un fideicomiso nuevo, mi primera tarea es ir a buscar un notario público para hacer una solicitud de cédula jurídica al Registro Nacional. Entonces, ese va a ser mi primer trabajo como fiduciario. Aquí pueden ver en este momento en pantalla cuáles son los requisitos que va a tener esa solicitud, cuáles son las formalidades que va a tener esa solicitud que debe hacer el notario al registro nacional. Y bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle, era solo para que vieran más o menos qué es la información que tiene que tener el notario para poder hacer la solicitud. Y ya ahora sí, la segunda tarea que va a tener el fiduciario, una vez que ya tiene un número de cédula jurídica, es acudir nuevamente ante un notario público para solicitarle que le cree, por así decirlo, un perfil en el sistema al fideicomiso específico. ¿Qué pasa? Que cuando tengo una persona jurídica, pues me jalan la información del Registro Nacional, del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, pero no hay una base de datos como tal de fideicomisos. Entonces, pues eso es trabajo de un notario público, ingresar a poner cuál es el nombre del fideicomiso, cuál es la cédula jurídica asignada, cuál es la fecha de inicio del fideicomiso, cuál es la fecha de fin, cuál es el valor del patrimonio fideicometido y cuál es el tipo de fideicomiso. Además, se van a tener que indicar en ese momento cuál es la cédula del fiduciario, y ahí el sistema le va a jalar cuál es el nombre del fiduciario una vez que yo ingrese esa información. Y además ahora el sistema me permite de una vez al notario público, para que en caso de que tenga que autorizar a una persona distinta al representante para presentar la declaración, para que lo haga en un mismo acto. O sea, me permite marcar ahí que necesito hacer una autorización y lo registro bastante rápido. Es un registro bastante rápido, la verdad. Esta información que están viendo en este momento es la información que hay que dar sobre cada fideicomiso: la cédula jurídica, el nombre, el objeto del contrato, el valor de los activos, la fecha de constitución, la fecha final y el país de constitución. De ahí, lo bueno es que ya cuando el representante legal o el responsable de presentar la declaración ingresa al sistema, ya mucha información la va a haber subido al notario, y eso el sistema lo reconoce y lo jala también. Además, aquí pues voy a tener que entrar a decir cuáles son las partes del fideicomiso. Voy a tener que dar la información de identificación de la parte, la información de contacto de la parte, y decir qué rol juega en el fideicomiso. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona física que es fideicomitente, voy a dar toda la información,
la misma que ya habíamos visto para casos de personas jurídicas, de persona física, cuál es la información de contacto, y voy a marcar que ese es el fideicomitente, así para cada una de las partes. Esta declaración yo considero que es un poquito más sencilla, es parecida, pero realmente no es tan compleja. Lo único que puede complicar esta declaración es si tengo una parte del fideicomiso que sea una persona jurídica extranjera sin cédula jurídica nacional, o sea, una persona jurídica extranjera que no tiene una cédula 3012 asignada, porque al igual que lo que pasa con personas jurídicas, yo como fiduciario voy a tener que declarar toda la información hasta llegar al beneficiario final de esa parte, lo cual puede ser sumamente, pues, además de engorroso, porque a veces son procesos o estructuras muy largas como veíamos, pues es información muy sensible que se le va a tener que pedir al cliente y que probablemente el cliente no va a estar anuente a dar. Entonces ahí mi recomendación también para los fiduciarios es que se incluya en el contrato de fideicomiso la obligación de las partes de pues dar absolutamente toda la información que sea necesaria para poder cumplir con esta obligación. Creo que por acá estaríamos respecto a lo que es información. Nada más, así como digamos la prueba cascada para el caso de las personas jurídicas, en lo que respecta a los fideicomisos, no se complicaron mucho y el artículo 24 de la resolución básicamente lo que viene a decirnos es todas las partes del fideicomiso se van a considerar beneficiarios finales. Si son personas jurídicas estas partes, los beneficiarios finales de estas son los mismos beneficiarios finales del fideicomiso. Entonces, pues ahí vemos en la parte de abajo lo que les comentaba ahora respecto a las personas jurídicas extranjeras. Si tengo una parte, tengo que pues declarar hasta el beneficiario final. Pero aquí es relativamente sencillo en comparación con lo que les explicaba en el caso de personas jurídicas. Y aquí llegamos tal vez a la parte que más me interesa porque es tal vez donde vi más problemas en este tiempo y es la extinción del fideicomiso. Como les decía ahora, cuando el notario sube la información del fideicomiso, va a indicar tanto la fecha de inicio como la fecha de fin del fideicomiso. ¿Qué pasa? Hay una opción incluso que es declarar como fecha de fin indefinida. Entonces, sucede muchísimo. Por ejemplo, si yo tengo un fideicomiso de garantía y el plazo era a, no sé, 15 años y yo decidí pagar, se canceló el crédito anticipadamente a los 10 años, consecuentemente se debe devolver el bien inmueble ya al fideicomitente. En estos casos, el fideicomiso se está terminando antes de la fecha que se había declarado. Entonces, ¿qué tiene que ser el responsable de presentar las declaraciones? Ingresar al sistema, hay una funcionalidad que es específicamente de administración de fideicomisos y señalar que ese fideicomiso ya se terminó. Porque si yo no señalo esto, si yo no entro a declarar la extinción de un fideicomiso y el plazo era, no sé, qué sé yo, el plazo vencía en 2025 y se me venció anticipadamente ahora en enero del 2022, yo si no declaré la extinción de este fideicomiso o si no lo hago ahora, el sistema me va a detectar como fideicomiso obligado a cumplir con la obligación y si no cumplo con la presentación de la declaración va a detectar una omisión en el cumplimiento también, lo que podría llevar a una multa porque la ley es muy clara en que se tiene que presentar o hacer esta declaración de extinción del fideicomiso. Entonces, por ahí les recomiendo de verdad a los fiduciarios que tengan mucho cuidado de estar reportando siempre la extinción de los fideicomisos. Ya para terminar, nada más comentar, tal vez este último transitorio ya no tiene mucho sentido porque hoy es el último día en el que tendría sentido, pero básicamente es que si los fideicomisos que tuvieron que presentar su primera declaración entre junio y noviembre del año pasado se dieron cuenta que cometieron un error que perfectamente pudo haber pasado porque fue la primera vez, o que tuvieron cambios de partes o demás, pues no necesitaban cumplir con los plazos del mes calendario en caso de correctiva y de los 15 días hábiles en caso de extraordinarios, sino que podían esperarse hasta abril de este año para presentar la declaración ya con todas los arreglos, digamos, o variaciones que hubiera que hacerle.
de ahora en adelante, y aquí sí es muy importante tener claro que tengo los contratos de fideicomiso actualizados, que tengo todos los adendums y que estoy reportando información 100% actualizada. Y el otro transitorio que se incluyó pues con la normativa que se publicó con la reforma que se publicó esta semana, es que lo que nos decía David ahora, que las organizaciones sin fines de lucro, aunque no tienen que presentar todavía la declaración, pues tienen que mantener la información a disposición. Por acá me parece que la información estaba antes, pero el artículo 6 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal nos establece cuál es esa información puntual que debería presentarse en el caso o de custodiarse en el caso de las organizaciones sin fines de lucro. Pues muchísimas gracias. De nuestra parte, eso sería. Esto, la verdad es que de momento acá teníamos esta información para la presentación que les comentaba que hicimos la vez pasada, pero en este caso específico no es de interés para este webinar en cuestión. Entonces, si alguno quiere la presentación, se la podemos pasar, que tiene esta sección que tiene que ver con criterios de riesgo, criterios de selección, pero no vamos a entrar a detallar ese tema en este momento. Steven. Gracias, Natalia y David, por la presentación del día de hoy. Vamos a abarcar rápidamente algunas de las consultas que nos han dejado nuestros participantes. Dice Carmen, si una persona física es el dueño del 100% de las acciones de una sociedad, ¿deberá presentar una declaración extraordinaria? Vamos a ver, tal vez repasando un poquito, vamos a ver, las declaraciones extraordinarias se presentan cuando yo tengo una variación. Entonces, sí, yo tengo que presentar una declaración siempre que esto implique una variación, que esa persona física llegue a tener 15% o más. Si digamos, si era una persona jurídica, una persona física, perdón, que ya tenía un 50% y adquirió el restante 50% del capital social, no es necesario que presente la declaración porque ya está identificada como beneficiario final. Entonces, si es una persona que no tenía participación y llegó a tener más del 15%, sí es necesario presentar una declaración extraordinaria. Y siempre es importante, independientemente de cuál sea la estructura que tenga cada persona jurídica, pues cumplir con las declaraciones periódicas ordinarias que veíamos ahora. No sé si logré evacuar la consulta, pero me parece que iba por ahí. Gracias, Natalia. Otra de las consultas dice, ¿qué pasa si hay certificados de accionistas no en control de los representantes? ¿Qué pasaría con endosos que no se conocen en sociedades anónimas? Bueno, esta es una pregunta interesante y tal vez aquí en Costa Rica podría decirse la ventaja en términos de control de que no podemos tener acciones al portador. O sea, las acciones nunca son al portador porque están prohibidas. Siempre tenemos acciones que van a ser nominativas y además tenemos algo que se denomina principio de doble intestación. Esto significa que o sea, que para que una persona sea realmente titular de una acción, de una participación del capital social, pues tiene que cumplir con dos requisitos. Tener el certificado de acciones en su poder, digamos, pero además este traspaso, digamos, si yo no tenía la acción y me la endosaron, yo tengo el deber de ir ante el secretario, ante el representante de la sociedad y pues presentar, solicitarle que me anote en el libro de registro de socios para cumplir con el principio de doble intestación, que básicamente entonces es pues cumplir con tener la acción a mi nombre, ya sea por emisión o por endoso, y estar anotado en el libro de registro de socios, que les digo que es una ventaja porque quien tiene que tener el libro de registro de socios, según la ley, es el secretario de la sociedad. Usualmente pues lo tienen por lo menos los representantes o los dueños, según el tipo de sociedad que estemos hablando, pero siempre, o sea, el simple hecho de que endose una acción no significa la transmisión de la titularidad, sino que tengo que cumplir con ese doble requisito, por así decirlo.
Y la última consulta que vamos a abarcar dice, si tengo una sociedad que cambiaron los accionistas y no hice declaración correctiva, ¿qué debo hacer en este periodo? Vamos a ver, si no se presentó la declaración correctiva, en realidad, pues no pasa mucho. Debería presentarse ahora en abril ya con los datos actualizados. Digo no pasa mucho porque aunque debería presentarse, realmente no conocemos sanciones y es muy difícil para la administración darse cuenta que yo me equivoqué y no presenté algo porque normalmente es información que solo yo tengo. Entonces, salvo una fiscalización que realmente de momento no se hacen en ese sentido, por lo menos en esa dirección. No hemos visto ningún problema, nada más, pues ahora, tal vez ahora en el mes de abril, sí presentar ya la declaración con la información actualizada y de ahora en adelante tener claro que si me equivoqué, cuando precargue la información al sistema, verificar que esté actualizando toda la información que sea necesaria para no omitir ningún detalle. Y de igual manera, si me equivoqué, pues ahora sí en adelante, cada vez con más cuidado, tener presente que tenemos ese plazo de mes calendario para presentar la declaración y que una de las preguntas de hecho que me hace el sistema para efectos de presentar la declaración es cuál es la fecha en la que se dio la modificación. Entonces, en que se había presentado la declaración, perdón. Entonces, pues la verdad, mi recomendación sería ya ahora en abril presentar la declaración con los datos correctos. Gracias, Natalia. Vamos a ir cerrando con un mensaje final por parte de nuestros dos expositores del día de hoy. Primero vamos a escuchar a Natalia Ramírez, Senior de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Bueno, vamos a ver, mi recomendación serían 2 puntos tal vez. El primero de ellos es que el registro de transparencia para muchos es una obligación, pues que es nada más esperarse a abril de cada año para subir la información y presentarla, pero lo cierto es que, como nos decía David, hay deberes de debida diligencia, deberes de custodia que implican un trabajo constante para siempre mantener esta información actualizada por si me la llegan a requerir. Además, por buenas prácticas de gobierno corporativo, lo más recomendable es siempre pues tener todo lo más ordenado posible, no solo porque me lo requieran, sino para efectos de la administración interna de la sociedad para evitar problemas y porque también, como nos decía David, cada vez tenemos más obligaciones que nos orientan a temas de transparencia y demás, para lo cual nos puede ser útil pues tener toda esta información debidamente organizada. Entonces, no nos limitemos a decir que el registro de transparencia es solo en abril de cada año, sino siempre pues llevar el trabajo constante que esto implica. Y lo segundo sería que presentemos la declaración, no nos esperemos al final, el sistema empieza a fallar siempre en los últimos días, no nos atengamos a que de por sí siempre prorrogan el plazo un mes más, sino que pues desde a partir de mañana les recomiendo también incluso para detectar si hay alguna falla, si no me está reconociendo como representante, si no me está saliendo mi sociedad, pues poder detectarlo antes de que sea muy tarde para yo decirle a Hacienda que estoy teniendo algún problema o para decirle al Banco Central que estoy teniendo algún problema, porque lo que me van a decir es que tuve todo el mes y pues no dije nada. Entonces, mi recomendación incluso es que aunque no tengamos toda la información lista, ingresemos al sistema para asegurarnos que todo nos está funcionando bien. Entonces, esos serían mis 2 mensajes para ustedes. Gracias, Natalia. Ahora vamos a escuchar a David Morales, Senior de Impuestos y Legal de Grant Thornton, con su mensaje final. Adelante, David. Gracias, Steven. En la misma línea que Natalia, hagan todo con tiempo. Hay a lo interno de las empresas gente que va a ser la encargada de presentar la declaración. Chequen que tenga poder. Recuerden que el poder tiene que ser en escritura pública. Si nos ponemos lentos con eso, al final podemos no llegar con el plazo. Lo hemos visto 1000 veces y la última semana a todo el mundo correr. Entonces, traten de ver el tema esta semana, bueno, a partir de lunes y bueno, a partir de mañana y trabajar con tiempo y cualquier duda, escribir a nuestros correos, estamos disponibles para todos ustedes y encantados de haber estado con ustedes esta mañana.
Gracias, David. Antes de retirarnos, nada más recordarles el evento que tendremos la próxima semana, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Nuevas disposiciones del manual de auditoría a empresas de Zona Franca. Para esto tendremos como expositores a doña Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, y Luis Villalobos, consultor de Grant Thornton Costa Rica. Nada más, recordarles también, nos pueden encontrar en YouTube como Grant Thornton Costa Rica, en redes sociales también de la misma manera, Grant Thornton Costa Rica, y pueden escuchar nuestro podcast Café Grant Thornton tanto en Spotify como en Google Podcast. De parte de nosotros, que tengan un bonito día.